tiene algún comentario, pues, o sea, creo que eh, entre ustedes no sé, miren a quienes ya conocen, a quienes no conocen, seguramente han cruzado caminos en diferentes momentos. Hola María Graciela. Em, y entonces quería como comenzar haciendo una... La María Graciela, Hola, efectivamente. ahora sí, a Cecilia. todos. Hola a Em, todos, un abrazo. entonces, me gustaría comenzar pidiéndoles que en el chat escriban algo interesante que esté pasando a su alrededor. Puede ser en este instante. Pueden mirar su espacio físico. O puede ser en su lugar donde están. Yo estoy al lado de un río. Estoy al lado de un río en el que estaba en una canoa que se volteó hace unos días. Pero mm, ¿qué más? Solo como para aterrizar en la reunión. Ahora todo este mundo salió tímido. Hermoso y soleado de Mar del Plata. Muy bien. ¿Cómo está el clima en otras partes? Martín está en la oficina. ¿Algo interesante en tu oficina, Martín? Fácil. Allá, tomando café y con frío. Y dos mariposas en el balcón. Qué celeste. Está bueno. Martín. Ya. María Cecilia. Hola. Puedes decirlo en voz alta también. Hola, perdón, recién me conecto y no escuchaba nada, tuve que volver a ingresar, no sé si se están presentando, como... Estamos diciendo algo interesante que esté pasando a tu alrededor. Ay, interesante, no estoy trabajando, así que en mi casa, así que interesante nada. Que mi gata está al lado y duerme tranquilamente. ¿Está bien? Muy bien. Em, y para, no sé qué tanto sepan ustedes qué hace el uno y el otro. Valeria dice en Avellaneda, en provincia de Buenos Aires, día lindo, otoñal, y escuela virtual aún. Y Ceci sin muchísimo matutino, que es un lujo en Ciudad de México. Exacto. Muy bien. Entonces, no sé qué tanto sepan en qué andan lesotres en este grupo, pero entonces la idea es en este momento mm, que hagamos en este círculo, solo compartir el nombre en voz alta, la organización, si están afiliados a alguna organización, en dónde están. Y la última cosa que hicieron, la última cosa, muchas personas aquí hacen muchas cosas relacionadas con el artículo 12, pero la última cosa que hicieron relacionada con el artículo 12. Quien quiera comienza y vamos en contra de las manecillas del reloj. Bueno, yo si quieren empiezo, Andrea, Dale, Fran. para romper el hielo. Bien, a ver, el último, digamos, evento fue la Pero tu semana... nombre, Ah, perdón, organización. disculpe. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo soy Francisco, Francisco Marifi, soy de Mar del Plata, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, vengo trabajando cuestiones de discapacidad ya 2 décadas, creo. Y bueno, también estamos junto con algunos miembros de aquí del grupo, integrando también la red CDPD, una red que se creó ya hace más de 10 años, una red interuniversitaria,
para la implementación de la convención en nuestro espacio latinoamericano, y bueno, y hemos llevado adelante diferentes estudios, el primero de ellos justamente sobre artículo 12, ¿no? Entonces es muy interesante ver dónde estábamos quizás hace 10 años atrás y dónde estamos hoy. Lo último que hice sobre artículo 12 fue un ejercicio interesante de charla, si se quiere, con colegas de Chile, convocados por la profesora Andrea Montesinos de Valdivia, ¿no? De Valdivia creo que es. Justamente Chile está experimentando o está analizando un proceso de reforma legislativo sobre artículo 12, y creo que con buen atino están consultando algunas de las experiencias de la región, de aquellos países que en mayor o menor medida hemos hecho incidencia legislativa y política en materia de artículo 12. Y bueno, fue muy interesante, también un poco interesante, y al mismo tiempo también me recordaba un poco porque en ese grupo había diferentes voces, algunas disidentes, y todavía me llamó la atención volver a escuchar argumentos sobre, digamos, sobre artículos o De los que contrarios a ya artículo sabemos. 12, que por ahí escuchábamos hace 10 años atrás, ¿no? Pero bueno, nada, como hay tanta gente, Gracias, ya lo Fran. dejo por eso. Celeste. Tengo como un ruido de fondo que no sé si escuchan, que es como algo de la construcción. Se oye un poquito, pero tranqui, dale. Bueno, mi nombre es Celeste Fernández. Yo trabajo en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización de derechos humanos que tiene un área específica de derechos de las personas con discapacidad. Trabajamos en Ciudad de Buenos Aires principalmente, algunas acciones en otras partes del país, pero principalmente en Ciudad de Buenos Aires. Lo último que hicimos con relación al artículo 12, si bien en los últimos años ASIS viene más focalizada en otros temas, sí hace un tiempo tuvimos que intervenir en un caso por una persona, digamos, que había sido internada contra su voluntad y a su vez tenía un proceso restrictivo de la capacidad que había iniciado su mamá. Entonces, en el proceso de tratar de sacarlo de la clínica psiquiátrica en la que estaba y todo eso, tuvimos como intervención en lo que es capacidad jurídica también. Después, finalmente, pasó a la Defensoría Pública Curaduría que se quedó con el caso. Pero Súper. eso fue lo último. Gracias, Celeste. No. Valeria. Bueno, buen día a todos. Bueno, yo tengo como diferentes sombreros. Por un lado, soy asesora en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es desde donde conozco a muchos de quienes están aquí, en materia de discapacidad y derechos humanos particularmente. Y por otro lado, estoy trabajando con algunas organizaciones de la sociedad civil, donde se van abriendo cosas interesantes. Algunas son organizaciones sin tradición en la mirada en particular del artículo 12, tal vez sí de derechos humanos, pero no del artículo 12. Y en la Secretaría, el último trabajo que hicimos la semana pasada fue por la campaña del derecho al voto, junto con la gente de Santa Fe. Estaba Giselle Ferrari, Enie, en el laburo lo había organizado ella, para hablar con el Procurador General de la provincia, que estaba bastante reticente a trabajar los procesos, la revisión de los procesos de restricción de capacidad para habilitar el derecho al voto. Estuvo interesante. Tenemos varias líneas más, algunas trabajando, que fue por lo que te había consultado a vos, Andrea, con relación a un curso para formar a los operadores que intervienen en las evaluaciones de valoración de apoyos, diría yo. Acá el sistema diría de restricción de la capacidad jurídica. Entonces la idea es también tratar de conmover a profesionales de otras disciplinas que están haciendo informes basados en el déficit y en lo que la persona no puede hacer, etcétera, con lo cual dificultan sentencias en el marco del artículo 12. También tenemos algunos casos, y les cuento porque esto sí es interesante de ver, no sé qué pasará en el resto de los países, de demandas ante el sistema interamericano para restringir la capacidad jurídica de las personas como modo de protección, para incapacitar, con lo cual venimos rechazando, pero no tenemos todavía respuesta del sistema, a ver qué es lo que nos dicen. Pero se presentan las familias, se presentan los defensores, se presentan pidiendo la insanía como modo de protección. Y bueno, y después trabajando en algunas reformas legales,
la secretaría, ¿no? Vale. Con algunos de los compañeros que aquí están, tratamos de ponerle el hombro al cambio. Gracias, Y después, Valeria. estoy en particular ahora trabajando con una organización que es CAIDIS, en un proyecto de reforma de la Ley de Infancia de Argentina para introducir la perspectiva de discapacidad, y ahí se arman debates también interesantes con relación a la autonomía progresiva de los pibes con discapacidad, ¿no? Y bueno, nuestro marco legal. Así que bueno, esas cosas. Vale, yo sé que hay mucha gente que hace cosas, entonces si quieren solo una última cosa. Iñaki, y bienvenida Giselle, un gusto que estés acá, justo tu nombre acaba de salir. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a todos. Hola Gigi, ¿todo bien? Justo te mencionaba Valeria. Bueno, un gusto estar con ustedes. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia. Bueno, estoy acá con Andre en la red y en la UNPAS, en la Universidad Nacional de José de Paz, y justamente ahí lo último que estuvimos haciendo es brindando defensa para una persona que está víctima de un proceso incapacitante y tratando de encontrar alternativas a las múltiples barreras que pone el sistema para que le devuelvan sus derechos, básicamente. Gracias, Iña. María Graciela. Bueno, varias cosas también, pero lo ultimísimo son dos. Una es por la actividad del órgano de revisión en una capacitación que se hizo para defensores y defensoras de Mercosur. Y específicamente en mi caso fue respecto del proceso de desinstitucionalización y lógicamente la transversalidad de capacidad jurídica en personas con discapacidad psicosocial. Y después una actividad que hizo Ernesto de Rosas en México relacionada con apoyos hace muy pocos días, que se organizó, y bueno, y ahí nos encontramos con muchísimos compañeros. Vale, María Graciela, gracias. Agus. Buenos días, bueno, yo estoy en la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirijo un grupo de investigación interdisciplinario sobre discapacidad, y bueno, lo último tiene que ver, la semana pasada 2 capacitaciones, una en el TEC de Monterrey, y otra estaba mirando de Naciones Unidas que se hizo con jueces y juezas en Uruguay, que también, bueno, hace falta profundizar por ahí. Bueno, como por todos lados, pero bueno, eso fue lo último que hice. Gracias, Agus. Yo soy Andrea Parra. Creo que no conocía a María Cecilia ni a Martín Cabrera ni a Giselle. Entonces, un gusto conocerles. Y mi rol aquí es como coordinadora de la red de Artículo 12. Y lo último que hice fue que ayer tuve una conversación con un grupo de abogados de Japón que están interesados en conocer las reformas de Latinoamérica. Y era muy interesante porque era como, ¿cómo hicieron todo en Latinoamérica que está tan avanzado? Y nosotros aquí en Japón estamos muy atrasados. Como, wow. Bueno, eso no pensé que lo fuera a oír en mi existencia. Martín Pacini. Estás con el micrófono cerrado. Ahí va. Sí, decía que estoy también siempre con varias pertenencias. Por un lado, soy parte de un espacio que se llama Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, y de otro espacio, también de otros, pero de otro espacio sobre todo, que se llama Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Y a ver, ¿qué fue lo último en que estuvimos? Varias cosas. Por ahí no necesariamente específicamente sobre el artículo 12, pero que sí tuvieron mucho que ver. Bueno, acá está Gigi y está Iñaki, que participaron hace un tiempo, digamos, con nosotros, invitados en unos conversatorios que hicimos desde la mesa junto con la UNER, también hablando sobre capacidad jurídica.
Y bueno, la Marcha por el Derecho a la Salud Mental también, que es un espacio que es muy importante, donde también se trabaja la desinstitucionalización y, la, y el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial, intelectual. Este año también estamos trabajando, el observatorio cumple 10 años, así que estamos trabajando en un programa, digamos, basado en los 10 años del observatorio y el año pasado los 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental, también para hacer un recorrido sobre eso. Y también trabajando desde, bueno, un poco impulsado por las reflexiones que tuvimos en este espacio el año pasado, del estado de situación, de la aplicación de las modificaciones del Código Civil. El año pasado se cumplieron 5 años. Y a partir de lo que me tocó realizar, digamos, también llevar a los espacios donde estoy una reflexión sobre los 5 años, a 5 años de los cambios, qué cambió, qué no cambió, cuáles son las barreras y demás. Y la idea es hacer una producción con eso también. Eso está en proceso. Gracias, Martín. Giselle, si quieres presentarte y la última cosa que hiciste sobre el artículo 12. ¿Se me escucha ahí? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, porque recién venía a una reunión que no se escuchaba. Bueno, estoy acá muy nuevita acá en el grupo, no nuevita en el tema de capacidad jurídica del artículo 12, porque bueno, uno de mis grandes maestros ha sido Iñaki y Reddy, Facundo Chávez, bueno, de cuando trabajé ahí, y bueno, estoy acá con María Cecilia Rur, las dos somos de Rosario. Pertenecemos a una agrupación que se llama Movida, Movimiento por la Vida Autónoma de las Personas con Discapacidad. Es una organización muy a pulmón, que bueno, ahora Ceci capaz, no sé si ya se presentó Cecilia, pero la idea es conformarnos como con personería jurídica en breve. Y bueno, con Cecilia hemos tratado de introducir algunas cuestiones en relación al artículo 12 con nuestros compañeros, porque en realidad hay muchas, yo le decía a Iñaki, son cosas que es muy difícil a veces de que puedan entenderse y que puedan ser tomadas a veces por las propias personas con discapacidad. En este caso, bueno, hay personas con ceguera, algunas personas con discapacidad motriz, y bueno, y poder introducir el tema del artículo 12 dentro de nuestra misma organización a veces también cuesta bastante. Con Cecilia tuvimos la oportunidad, bueno, Cecilia, yo vivía en Buenos Aires en ese momento, y Cecilia en Rosario participó de las audiencias públicas por la reforma del Código Civil, que bueno, desde Reddy coordinamos para que más o menos desde distintos lugares se hicieran. Perdón que hago esta introducción como para, porque digo, y recientemente yo me incorporé al equipo técnico de la Dirección de Salud Mental de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. No sé qué es lo que habrá contado Valeria, pero bueno, en el marco del proyecto de acceso al voto que hay, que se impulsa, esta campaña que está impulsada y que viene con varios antecedentes a nivel nacional, nosotros conformamos acá la mesa provincial, tuvimos la primera reunión, donde convocamos al Procurador General de la Corte de Santa Fe, que es quien tiene a cargo las defensorías, porque nos parecía que tenía que estar, porque las cuestiones por ahí más complicadas que surgen del acceso al voto son las que tienen que ver con la revisión de sentencia, cuando las personas no figuran en el padrón. Entonces nos parecía importante que esté el procurador para ver de qué manera podíamos habilitar algunos mecanismos, porque si dejamos librados los equipos de salud que vayan a pedir revisiones de sentencia o que se incluyan en el padrón a las personas, a veces se hace muy difícil. A mí me ha tocado, yo soy trabajadora social, he impulsado y pedido muchas revisiones de sentencia y es como un circuito imposible, te mandan del defensor ad litem al defensor del otro, bueno. Entonces nos parecía importante que esté el procurador, y por eso, bueno, estuvo Valeria explayándose un poco específicamente en lo que respecta al artículo 12. El procurador, la verdad que quedó contento, se tuvo que ir antes, pero Valeria nos facilitó su PowerPoint y se lo pasamos.
Y bueno, ahora el lunes tenemos una reunión con el procurador por este tema y otras cuestiones que hacen, digamos, acá al Poder Judicial y que competen al procurador. Y bueno, y una de las cuestiones obviamente que intentamos agendar con el procurador va a ser el tema del artículo 12. Muy bien. Muchas gracias, Giselle. María Cecilia. Bueno, hola, la Gigi ya me presentó un montón, así que me ahorró un montón de presentación. Bueno, sí, soy María Cecilia Rubel, soy también de Rosario, estoy con Gigi juntas en Movida, y a web venimos como siempre desde hace tiempo en cada espacio que se puede tratando de meter el tema. Este año no hicimos nada respecto del artículo 12 particularmente. Yo personalmente el año pasado participé de la diplomatura que dan Francisco y Agustina y me resultó súper interesante y me pude también contactar con gente de otros lugares que siguen el tema. Y bueno, y a su vez también trabajo en Defensoría Civil del Poder Judicial de acá de Rosario, lo cual me genera una constante contradicción porque todo lo que sé y que aprendí en el curso no lo veo aplicado en la práctica. Pero bueno, me da una visión de la realidad que por el otro día hablábamos con Gigi y yo le decía, bueno, por ejemplo, las revisiones de sentencias se hacen, pero no son rápidas, se termina diciendo lo mismo la mayoría de las veces, entonces bueno, por ahí qué sé yo, son cosas que pueden ayudar a traer datos. Bueno, eso. Gracias, María Cecilia. Ceci Guillén, que es nuestra miembro regional, en representación regional. Hola, buenos días. Pues así como última cosa, algún escrito. Saben, aquí tenemos unas sentencias de la Corte que siguen avanzando en el tema, pero que siguen por límites del amparo hablando Ceci, de... pero no sé si todo el mundo te conozca, si puedes presentarte primero y... Ay, perdón, sí. Contar Bueno, pues la mi nombre es última cosa Cecilia que hayas Guillén. hecho con artículo 2. Perdón, sí. Bueno, pues soy Cecilia Guillén, junto con Alberto y otros compañeros, soy fundadora de la Red Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial. Ahí actualmente soy secretaria. También tengo un ¿Y puedes espacio aquí hablar un local poco en más México. alto porque no se escucha muy bien? Sí, a ver, ¿cómo le hago? Creo Ahí que será ahí que ya mejor. Apagué mejoró. Ahí mejoró. Sí. Eran los audífonos. Bueno, pues recapitulando, soy mexicana, cofundadora de la Red Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, ahí soy secretaria, tenemos algunos trabajos al interior para empezar a sondear los temas de los apoyos desde comunidad, pero es un trabajo muy interno. Acá he escrito algunas cosas sobre capacidad jurídica, pero relacionadas con cómo las sentencias de la Corte evitan entrar al tema de apoyos. Y bueno, México es un monstruo burocrático. Si uno quiere preguntar algo tal vez sobre electroshocks, el pedido de transparencia abarca al menos 8 autoridades, sin pensar infancia ni adultos mayores. Entonces, tenemos ese problema para empezar a trabajar todo lo que no es en el papel de la ley. Tuvimos también una reunión ayer justo con la gente aquí de México para artículo 12. En la red Esfera, pues que hemos trabajado un amicus curiae para un caso, bueno, para el caso Huachala, ustedes sí lo ubican. Sí. En fin, pues son varias cosas en general. Gracias. Bueno, gracias, Ceci. Martín Cabrera, finalmente, para cerrar. Buenos días. Bueno, soy Martín Cabrera. Actualmente me desempeño como secretario ejecutivo del órgano de revisión de la provincia de Entre Ríos. Anteriormente me desempeñé como defensor público en el marco del Ministerio Público de la Defensa de la provincia, como defensor penal y defensor civil. Bueno, lo último, que también estoy como secretario ejecutivo del órgano de revisión, estoy participando de un proyecto interinstitucional de sistema de apoyo, capacidad jurídica y promoción de la autonomía, donde interviene
el programa, el programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, un programa que se llama Programa de la Producción Social de la Discapacidad. También interviene el Ministerio Público de la Defensa, organizaciones de usuarios y usuarias, y bueno, se está trabajando también esto para la promoción del artículo 12 de la Convención. Nuestra función como órgano de revisión es, uno permanentemente está promoviendo esto de la autonomía y de las capacidades jurídicas de las personas. En toda intervención que uno tiene está enmarcada en esta línea de la Convención. En este sentido, destacar también que toda nuestra labor que se hace acá del órgano de revisión está apoyada por el órgano de revisión nacional, donde María Graciela es una de nuestros norte ahí y nuestra luz, digamos, en todas las intervenciones junto con su equipo. Recibimos mucha ayuda del órgano de revisión nacional y estamos en contacto permanente. Pero para destacar, una de las últimas intervenciones que uno en relación al artículo 12, me parece importante, es una reunión que tuvimos con el equipo técnico hace una semana, con una familia, tratando de incidir en esta familia y promover que esta familia de una persona que está tramitando una restricción a la capacidad, promover que esta familia respete las decisiones de esta persona, digamos. Que se le permita poder trabajar, que se le permita administrar su dinero. Eso me parece como algo más destacado en pos de promover la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todo el mundo. Creo que con lo que mencionaron también empiezan a surgir algunos de los temas que están enfrentando. Quería dar un poquito de antecedentes frente a la red, ya que hoy, por ejemplo, Gigi y María Cecilia se unen por primera vez a cualquier cosa relacionada con la red. Y la red básicamente surgió de muchas conversaciones entre colegas que por varios años llevamos trabajando el tema, y bueno, ¿qué están haciendo ustedes allá? ¿Qué están haciendo acá? Y todos, Argentina, que fue el primer país, todos seguíamos la reforma, y recuerdo muy bien, documento va, documento viene, las historias de María Graciela manejando desesperadamente Mar del Plata, Buenos Aires, en fin. Entonces como que la red surge como de varias conversaciones de, bueno, también nos interesa saber qué es lo que está pasando en Colombia y qué sentencias ha habido, y me pasa hasta el artículo que tienes, ¿no? Y entonces finalmente optamos por crear una lista, y reconociendo que en Latinoamérica hay países que estamos en diferentes etapas, pero que en todos estos 8 países que hacen parte de la red ha habido acciones tanto de modificación normativa como de litigio y de incidencia para hacer un esfuerzo de implementación del artículo 12 y de materialización del artículo 12. Y esos países son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México y Perú. Digamos que los que han hecho reformas legislativas sustantivas son Argentina, Perú y Colombia, y Costa Rica. Y entonces un poco el objetivo de la red es poder fortalecer los esfuerzos locales de incidencia a través como del intercambio mutuo de conocimiento y discusión de temas que son comunes. Digamos que nuestros sistemas legales pues son de tradición romana y tenemos muchas cosas en común, entonces aprovechemos eso para potenciar lo que estamos haciendo a nivel local, porque como dijo Fran al inicio, todavía estos discursos en contra del reconocimiento de la capacidad legal son como, todavía estamos como sosteniendo esa avalancha, y uno a veces se siente muy solo haciendo este trabajo. Entonces la idea es que la red pueda potenciar y fortalecer como ese conocimiento colectivo. Y entonces en ese momento Iñaki y yo somos co-coordinadores de la red. SODIS de Perú es la organización que canaliza como toda la coordinación más administrativa. Tuvimos muchas reuniones, esto fue también a pulmón, como dijo Gigi, y el año pasado Open Society Foundations
nos dio un dinero para sostener el trabajo de la red. Entonces la idea es que tenemos algo de movilidad, por ejemplo, también la idea es que los materiales que compilemos estén disponibles en el repositorio que tiene la red CDPD, y hemos tenido tuvimos una reunión mensual como para identificar en qué estaba cada país, y la idea de este año es poder identificar cuáles son necesidades locales que hay en cada país de incidencia, para que identifiquemos formas en que entre los miembros de la red nos podamos apoyar, y pues la idea es que Iñaki y yo un poco canalicemos ese análisis. Hoy específicamente lo que quisiéramos entonces es identificar con ustedes cuáles son retos de implementación del artículo 2 en Argentina frente a los que la red puede contribuir a su superación. Obtener insumos para proponer una estrategia de apoyo por parte de la red, e identificar acciones, actividades específicas para desarrollar por parte de miembros de la red durante este año. Y pues, digamos, ahí vale decir que el tipo de apoyo que estamos pensando que se puede generar desde la red es apoyo técnico, es conexión entre otras personas, que Iñaki y yo tenemos como la visión amplia de quién está en la red, quién está haciendo más o menos qué, para poder generar como esos impulsos. La idea no es hacer incidencia a nivel regional, como en los organismos regionales, a menos que sea reactivo. Por ejemplo, se me ocurre que todo lo que dice Valeria, que la gente está yendo al sistema, pues eso sería como una acción reactiva, pero la idea es poder apoyar los esfuerzos locales de incidencia. Y entonces, no sé si tienen algún comentario o pregunta sobre la red, sobre estos objetivos, si les parecen bien. Bien. Entonces, en el correo que yo les envié, y también lo copio acá en el chat, está la presentación compilada de lo que presentaron Agustina, Iñaki y Martín, como de la situación en la sesión que tuvimos el año pasado. Entonces, un poco ese es como el punto de partida de análisis local. Y con Iñaki hablamos de estos 3 ejes de discusión para el día de hoy, que uno es como articulación entre quienes están trabajando el tema en Argentina, cuáles son algunos de los temas sustantivos, y creo que en muchas de sus presentaciones surgieron ya muchos de esos temas, y cuáles son temas más estratégicos en los que podríamos como dar ese apoyo. Entonces, quiero pasar la palabra a Iñaki, que pues además de tener la ventaja de que conoce muy bien la situación de Argentina y es uno de los actores que está trabajando en implementación, pues entonces para que facilite estas discusiones más sustantivas, y yo iré tomando notas. Gracias, André. Bueno, gracias a todos por sus presentaciones. Básicamente, la idea es tener intervenciones, digamos, al hueso, dirigidas a lo práctico, a lo coyuntural, a lo actual de Argentina, con esos 3 ejes que decía Andrea. Primero, ver de qué manera podemos hacer una articulación, o sea, de qué manera podemos estar al tanto de lo que se está haciendo en Argentina, que esa es una dificultad que históricamente tenemos, que nos enteramos de lo que hacen otros en foros internacionales, o porque una persona de otro país nos dice, che, pero en Argentina tal persona está haciendo eso. Bueno, el estar al tanto de qué estamos haciendo y de qué manera también podemos dividir los esfuerzos. Y no sé, si alguien está documentando una cuestión y alguien está haciendo litigio, bueno, hacer una coordinación entre esos laburos que obviamente ustedes ya hacen desde sus distintas pertenencias. Lo segundo, como se decía, era cuáles son para Argentina los temas claves, cuáles son las dificultades, en qué áreas se dan las dificultades más importantes, donde hay que meter más energía, más tiempo. Y lo tercero es cómo podemos hacer una campaña, digamos, para avanzar propositivamente desde este espacio y con el apoyo de la red. Así que pasaríamos al primer punto y les paso la palabra
responder esta consulta, ¿no? ¿Qué se necesita para fortalecer la articulación entre las personas como ustedes que ya están trabajando en capacidad jurídica en Argentina? Quien quiera abra su micrófono, sí, levanta la mano. Directamente. Bueno, ¿Qué han Ilia, observado no sé. sobre articulación? A mí, Sí, dale, Gigi. lo que me da la sensación es que los actores son bastante reconocibles y pocos. Bueno, con María Graciela, Agustina Palacio, bueno, vos, Iña, en su momento desde Red, y digamos que como que han sido como los pioneros y las referencias, y que lamentablemente siguen siendo escasas las referencias en este aspecto, me parece. Por lo menos a mí las mayores dificultades que se me fueron presentando cuando quiero trabajar la situación como trabajadora social, digo, cuando llegan infinidades de consultas, tiene que ver con poder articular con operadores judiciales con los que hablamos totalmente distintos idiomas, por decir, ¿no? Me comunico con los que tienen los abogados defensores que están llevando adelante la curatela. Y es muy difícil partir desde cero, yo trabajadora social, diciéndole a la abogada defensora por qué me parece que seguir con el proceso de este pedido de designación de apoyo, o bueno, como se caratule. No sé si me explico, es como que siento que son muy pocas las referencias que tenemos para poder dar alguna especie de batalla, digamos, con los operadores judiciales concretamente que después terminan emitiendo la sentencia. Por otra parte, no sé si viene a la pregunta, me olvidé también de contarle, en estas múltiples adscripciones institucionales, como contaba Martín, yo también desde el Colegio de Trabajo Social, participé durante mucho tiempo de la Comisión de Discapacidad y Salud Mental, y el año pasado, como colegio, enviamos una nota al ANSES, que es el organismo, ¿no?, de seguridad social de Argentina, porque también se presentan muchas dificultades con las personas que cobran las pensiones. Cuando cumplen 18 años y van al banco a cobrar, llegan infinidades de consultas, no sabemos bien por qué mecanismo cuando cumple 18 el ANSES, el banco le retiene, no el ANSES, el banco le retiene el pago, esperando que el ANSES les cargue el apoderado. Bueno, esa es una de las dificultades. Que además del tema de capacidad jurídica, creo que, por lo menos en lo que es mi experiencia, el 90% de los pedidos de designación de apoyo se inician porque se los pide o un organismo de seguridad social como el ANSES, o la obra social del PAMI, o alguna... Nunca se inicia por una necesidad propia de la persona ni de la familia. En escasas situaciones sí de las familias, porque hay algún bien en juego y que les da miedo, les da temor. Pero en su gran mayoría se inician por pedidos de terceros y que no se sabe en qué estaría beneficiando eso. Que me parece que ese es un punto que también deberíamos trabajar más allá del Poder Judicial. Veía muy rápidamente, porque me lo pasó recién, Niña, el estado de situación que presentaban, y creo que era Martín desde la mesa de Córdoba, que hablaban de las barreras, ¿no?, sociales, no solo judiciales, o de las problemáticas que se presentaban, y creo que eso es algo fuerte a trabajar, porque también sigue llegando un caudal muy grande al Poder Judicial de pedidos que tienen que ver con requisitos de organismos sociales. No es a la respuesta exacta a lo que vos decías, Iña, pero bueno, le agrego algunas cuestiones que me parecen. No, No hay problema, la idea es que podamos seguir canalizando. Agus. Sí. Perdón, agrego una cosita antes de Agus. Está en la línea, Gigi, porque la cuestión que planteas de que los casos que se inician de revisión y de cuestionamiento de lo que se venía dando, falta, digamos, la referencia jurídica para que muestre, digamos, una alternativa al paradigma que tarda tanto en
modificarse. De hecho, en la presentación de Martín de Argentina de aquel momento, el diagnóstico general era bastante, que dejaba bastante desafíos por delante. Así que gracias. Agus, sí. Perdón, bastante que no escuché bien. Perdón. No, yo también, en realidad no sé qué, voy a responder un poquito de cada uno de los 3 ejes, disculpen, ustedes después lo acomodan, pero porque recién pensaba la importancia, que creo que quizás, no sé si somos del todo conscientes, porque nos pasamos dando cursos quizás de capacitación, de actualización, pero el tema de la universidad se nos está pasando bastante, o sea, me parece que vamos a capacitar a profesionales de varias áreas, estoy hablando, ¿no? Pero bueno, concreto más en derecho. Que en la universidad realmente tuvieron otra mirada, siguen teniendo una mirada sustitutiva, más allá de que se haya reformado el código. Me parece que, o los colegios profesionales, o sea, aquí hay que trabajar, me parece que estamos como llegando al problema tarde, ¿no? Es decir, me parece que hay acciones que hay que direccionar a la universidad, me refiero a la formación de grado, porque nosotras trabajamos hace tiempo, ¿no? En el marco de la red, y después profundizamos un poco en Mar del Plata con las carreras de Derecho, Trabajo Social y Terapia Ocupacional, ¿no? Bueno, y no hay una formación desde los derechos humanos, o sea, se sigue dando. Cuando yo doy en segundo año en la Facultad de Derechos Humanos, ya vieron Derecho Civil. Cuando veo lo que vieron del 12, me quiero matar, me quedo tranquila porque justo en Mar del Plata después van a tener familia, van a tener a Graciela, van a tener gente, pero en Mar del Plata. Entonces me parece que eso es algo que tendríamos que empezar a darle, me parece que es muy importante, porque después es siempre, hay que nombrar actualización para que no se ofendan los profesionales, y ahí estamos dando novedades, conocen la convención, qué sé yo, me parece que ese es un tema. Y ya que sigo, que me parece también, pero bueno, esto no habla de la articulación, o sí, bueno, o sea, ir un poquito más allá, trabajar con las universidades, con los colegios profesionales, ¿no? Y después, para quizás no seguir tomando la palabra, creo que eran preguntas posteriores, pero quizás me parece que podríamos pensar en una estrategia para el litigio estratégico. Habrá que, en Argentina también se está conformando una red de clínicas de derechos humanos, está trabajando Andre desde la articulación también en esa red, y bueno, estamos ahí desde la de discapacidad tratando de meter el chip que nos cuesta, pero bueno, va a haber, quiero decir, quizás un apoyo no solo desde una o dos clínicas u organizaciones, sino de una red a nivel nacional sobre derechos humanos, que podemos tratar de incidir en quizás algunas cuestiones estratégicas para nuestro país, de litigio estratégico. Y después, otra cuestión, perdonen, me voy, ya sé de la pregunta, pero que veo que también hay que actuar es en las leyes transversales, o sea, porque Argentina es un caso paradigmático, porque Argentina en realidad no incorpora los estándares de la Convención al nivel de Perú y menos de Colombia. Entonces, claro, tenemos el código tratando de hacer una interpretación a la luz de la Convención, pero después salen leyes como ahora la de la interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, y sale un Frankenstein en relación a la capacidad jurídica de las mujeres, por ejemplo, con discapacidad. Y Graciela se ríe. Y salió un Frankenstein, y sabemos varias de aquí, gracias porque hubiera sido peor, ¿no? Pero bueno, Iña. Bueno, nada, me callo, pero me parece que es importante también focalizar a eso, ¿no? En estas cuestiones. Gracias, Agus. Por ejemplo, ¿hay alguien que esté al tanto, digamos, de litigio estratégico que hoy se esté dando en Argentina en materia de capacidad jurídica? O, por ejemplo, documentación de experiencias de personas que atraviesan estos procesos. ¿Existe, por ejemplo, esas iniciativas en curso o les parece que está todo por hacerse en ese sentido? Yo, casos de litigio, no, la verdad, el litigio estratégico puntualmente no conozco en este tema, puede ser que lo haya. Sobre documentación de experiencias y todo, desde ASIS trabajábamos hace años ya en un informe que Iña lo vio, y bueno, María Graciela también fue entrevistada para
para ese informe sobre, digamos, un poco recolectando la mirada de diferentes actores, tanto defensores públicos y defensoras públicas curadoras, jueces y juezas, los que nos dieron entrevistas, porque ahí también fue difícil, y también fundamentalmente con la mirada de las personas. Ese informe finalmente no se publicó por razones externas, pero la idea es que sí se publique. Y creo que está bueno el tema de que levanta como la voz de las personas, o sea, cómo las personas viven esos procesos. Me parece que ahí hay algo interesante como para también problematizar un poco una institución que está muy naturalizada, ¿no? Incluso muy naturalizada para las familias, que a veces dicen, ay, estoy preocupada porque qué va a hacer. Entonces, saber cómo lo siente la persona, digamos, el sujeto invisibilizado, creo que puede estar bueno. Pero no... Celeste, ¿y saben cuándo se va? Sí, ¿Saben sí, cuándo se como va a publicar? debería ¿O salir qué este se puede año. hacer para que salga? Debería salir este año. Lo que pasa es que a veces nos pasa que como siguen surgiendo urgencias en otro tema, entonces como que lo que no es urgente a veces se pasa para más adelante, pero tengo intención de que salga este año al menos. Porque me parece que el lanzamiento de ese informe puede ser un evento como alrededor del cual se haga. Claro, de hecho, en relación a lo que decía Agus de las universidades, nosotros en su momento habíamos hablado con la UBA, con el Centro de Derechos Humanos puntualmente, en particular con Martín Sigal y demás, como para hacer un evento con civilistas también, especialistas en derechos humanos y demás, de lanzamiento, que podríamos eventualmente escalarlo a nivel regional, o se podrían pensar otras cosas. Así que eso yo creo que sí. Ahí, ni a vos que leíste el informe, no sé, el borrador, si querés agregarme algo. El informe está bárbaro y creo que puede ser un vidas arrasadas de capacidad jurídica y es necesario porque sabemos todos lo que significó vidas arrasadas y cómo motivó y multiplicó miles de cambios. Así que me parece clave que hayas mencionado, Cele, este tema y desde ya que cuenten con nosotros para darle mucha difusión. Qué bueno, qué bueno. Sí, para mí fue hermoso, o sea, fue de las primeras cosas que hice cuando entré a SIGI, fue una experiencia personal incluso muy, muy hermosa. Y en realidad, en relación a lo que decía Agus, también suscribo este tema de la necesidad de formar abogados. Les cuento una cosa muy puntual, pero es que yo estoy corrigiendo unos trabajos, una diplomatura de Derechos Humanos, de una docente, digamos, que enseña Derecho Privado y decidió hacer esta diplomatura, se ve que para profundizar su formación en Derechos Humanos. O sea, me está haciendo imposible que entienda, porque además años de trayectoria en derecho privado, que entienda la cuestión de que las personas con discapacidad, por ejemplo, pueden contraer matrimonio. O sea, arranca con el discernimiento, digamos, como que está siendo muy difícil, porque vienen muy con eso, el discernimiento, el consentimiento, bueno, como muy con esa cabeza. Entonces, creo que lo que dice Agus es central. Una cosa, veo a Fran con la mano alzada, pero una cosa un ejemplo de algo que podríamos hacer como red. Nosotros en Colombia también llevamos un montón luchando contra civilistas, pero hemos reclutado unos que han sido como una minita de oro, porque uno es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era profesor de familia y que es el que ha sacado todas las sentencias. Entonces, yo ya he gestionado para que hable con notarios en México, podría estar en este evento de lanzamiento. Y hay otra civilista que además así habla, porque además tienen toda su jerga y ella ha sido como súper aliada y es como a la que mandamos cuando toca hacer esa lucha. Y entonces un ejemplo podría ser como traer civilistas así duros, puros y duros de otros países que estén ya convencidos, que ya hayan atravesado como su proceso de transformación personal y puedan hablar como esa jerga también. Eso es un ejemplo de cosas que como en la red podríamos... Entonces, si el lanzamiento de este informe se hace en un evento con la UBA a civilistas y se trae al presidente de la Corte Suprema de Colombia, o sea, como esas cosas como que le dan más, puede potenciar más lo que se hace.
Tal cual, de hecho con Martín y con Dalila Antunes estábamos tratando de identificar civilistas, o sea, que, digamos, acá, y nos costaba, ¿viste? Como que decíamos, pero identificamos algunos que podían ser como más flexibles, digamos. Así que nada, si hay gente que vos ya sepas que está como muy de acuerdo al paradigma, está buenísimo. Fran. Quería agregar, acá en Entre Ríos, en este proyecto interinstitucional, está proyectado recabar estas experiencias de personas que están atravesadas por estos procesos de restricción de la capacidad. Un proyecto, está verde todavía, pero es la idea. Gracias Martín. ¿Francisco? Sí, gracias. Dos cosas. Primero, comentarles que nosotros en el ámbito de la red, un poco a raíz de lo que decía Andrea, hemos empezado a darle un poco más de cabida a los civilistas. Y bueno, tenemos ahora saliendo del horno en estos días una obra colectiva que incluye a 5 países: Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile, y que es la implementación del artículo 12 desde el derecho civil, y en el cual hemos tomado 4 ejes para hacer estudios comparados. Y bueno, un poco, esto simplemente lo vamos a compartir, ¿no? Es más que nada compartir una información más que una idea. La idea ahora la comento. Y bueno, me pareció como, si bien un poco de leer los contenidos, no todos están alineados quizás con el paradigma del artículo 12, es bueno tener a civilistas discutiendo, si no discutimos siempre entre nosotros. Y me parece que es un buen ejercicio para introducir la temática en el ámbito, digamos, de los civilistas, que tenemos que reconocer que en la práctica jurisdiccional son a quienes consultan, los actores judiciales. Los relatores, los secretarios, los equipos técnicos en general, lamentablemente no consultan a los activistas en derechos humanos, sino a los civilistas, ¿no? Y después, en cuanto a una idea que me surgió a raíz de la diplomatura que hicimos el año pasado, que participaron, digamos, algunos de los que estamos aquí, y estuvo muy interesante, y también un poco a raíz de la última sesión que tuve con los colegas de Chile, me surgió la idea de promover talleres de práctica jurisdiccional. Me refiero, a ver, es como ejercicios de simulación práctica basadas en casos hipotéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Es quizás dentro de los miembros de la red, convocando a diferentes actores jurisdiccionales, trabajar sobre casos hipotéticos, porque un poco siempre viene el argumento de, y si viene una persona que tiene Alzheimer, o si viene una persona que está, bueno, a ver, trabajemos sobre casos hipotéticos, o reales, y empecemos a hacer ejercicios de trabajo jurisdiccional hipotético, desde quién promueve la acción, cómo se promueve, cuáles son las cuestiones de competencia, cómo son las intervenciones de los equipos técnicos, cuáles son los diferentes entes del Ejecutivo que pueden actuar de forma coadyuvante con el proceso, cuáles son las diferentes posibilidades de probatorias, cuáles son las posibilidades fácticas de contacto del proceso con la persona y con la familia o con el entorno social, cómo es el contenido de una sentencia. Un poco el objetivo sería como demostrar en la práctica cómo se puede resolver diferentes casos hipotéticos desde el paradigma del artículo 12 y del modelo de toma de decisiones con apoyos. Pero, obviamente, eso lo planteo como un ejercicio, digamos, entre diferentes actores o diferentes participantes de la red, un ejercicio participativo, un debate, simplemente plantear el caso y decir, bueno, ¿qué opinan este caso? ¿Cuál sería el primer despacho o el primer acto procesal que plantearíamos frente a este caso? ¿Lo judicializaríamos? ¿No lo judicializaríamos?
lo enviaríamos a un ente administrativo, lo planteamos judicialmente. Si lo planteamos judicialmente, ¿cuál serían las diferentes posibilidades? Siempre pensando de lo que tenemos, es decir, la legislación que tenemos, procesal, civil, y, digamos, ¿no?, la práctica jurisdiccional en cada una de las provincias. Bueno, se me hizo un poco largo, pero no sé si se entendió un poco la idea. Sí, sí, sí. Gracias, Fran. Martín Pacini. Bueno, sí. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué necesitamos en relación a articulación? Y pensaba en ese ejercicio del año pasado de tratar de ver cuál es la situación que tenemos. Creo que una de las dificultades que no sé si les pasará al resto, pero a mí me parece muy difícil pensar qué está sucediendo en un país donde está tan descentralizado, digamos, por el carácter federal, etcétera, etcétera, y que las realidades, digamos, en cada jurisdicción, en cada provincia pueden ser parecidas, tienen líneas comunes, pero también particularidades. Y creo que eso es un punto, digamos, a tener en cuenta en articulación, pensar en cómo abarcar o cómo tener, digamos, comunicación y contacto, digamos, y líneas permanentes de construcción de información con personas y con espacios, digamos, de distintos lugares, digamos, que puedan, entre todos, digamos, dar una visión más integral de la situación, del diagnóstico y, por lo tanto, de las líneas a seguir. Pienso que también, como han dicho, bueno, Gigi, Agus también, que es necesario pensar en articulación en términos más intersectoriales, ¿no? Creo que es importante seguir trabajando en una mirada más integral, no solo dentro de lo que sería la administración de la justicia, digamos, sino también en los campos en otros campos, el académico, como decía Agustina, pero también pienso en lo prestacional y de la seguridad social, en los ámbitos que tienen que ver con la producción de sentidos comunicacionales, ¿no?, de los medios, etcétera, entre otros, ¿no? Y creo que ahí es donde falta, digamos, hay como una necesidad de avanzar, digamos, en una mirada también que abarque lo que se está haciendo en esos otros campos, ¿no?, de una manera más articulada. Pienso que sería bueno, no sé, pensando en voz alta, digamos, entiendo que es una tormenta de ideas lo que estamos haciendo un poco, es pensar esto en términos de un sistema de información, digamos, o una herramienta, digamos, que nos permita tener esa visión integral y que podamos ir entre todos y todas, digamos, ir como acumulando información, y para eso requiere un trabajo, digamos, de buscar, bueno, qué categorías, en qué plano, qué buscamos, qué tipo de información vamos a ir incorporando, etcétera, pero que creo que puede ser un trabajo, digamos, una base. Yo no conozco si hay algo por el estilo que ya exista, pero creería que no, por lo menos con esta mirada, digamos, federal por un lado y intersectorial también, digamos. O sea, de manera tal que podamos tener como actualizado un sentido, digamos, del estado del arte de la cuestión en todos estos planos, digamos. Y que por lo tanto a partir de ahí puedan surgir, digamos, procesos de incidencia también de manera articulada, dentro de lo cual, digamos, ya cada campo, digamos, aparecen cuestiones bien precisas, concretas, digamos, los ejemplos que se están dando de incidencia en el campo de lo académico, como también del litigio y demás, serían parte, digamos, de un plan más integral de incidencia. Pienso que por ahí puede ser un aporte desde un esfuerzo, digamos, de articulación desde este espacio, digamos, de la red. Gracias, Martín. Gigi, Valeria, y después hacemos un breve receso. Si me permitís, quisiera hacer alguna
cosa que decir alguna cosita que estaba pensando, Iñaki. Sí, adelante, adelante. Bueno. Yo lo que pienso que también como Agus, por ahí respondo en los tres ejes, es que me parece que nos merecemos a esta altura un salto cualitativo, que es lo que no ha sucedido, o por lo menos en lo que hace a la constatación de las cuestiones más concretas y prácticas, no se ve. Y eso es en resumen un poco lo que decía Martín recién, pero hay demasiada fragmentación de intervenciones, una falta muy grande de armonización en el eje de salud mental, por ejemplo, y lo que es todo el artículo 12 y la implementación después en los procesos de determinación de la capacidad jurídica. La corporación judicial tiene una lógica y esa lógica está bien fundada, y entonces para poder entrar, indefectiblemente se necesitan aliados. Lo que decía Gigi, me parece que podría ser uno de los ejes, es decir, cómo fortalecer a aquellos operadores que tienen que trabajar para que el otro cambie la mirada y la decisión muchísimas veces. Porque si incluso los organismos no hemos alcanzado ni siquiera a que la famosa causal autónoma, Iñaki, que tanta historia tenemos en relación a los apoyos, se implemente después ya de tantos años de reforma y de tantas capacitaciones, me parece que hay que poder analizar también, más allá de los registros de incidencia, ¿no? Que está muy bien seguir estableciendo estas construcciones, tomar el insumo de la universidad, pero que realmente haya una articulación entre universidad y quien está en el sistema de salud, quien está en el Poder Judicial, quién está en los organismos que hacen de fusible en estas cuestiones, y abrir a las situaciones concretas que después se resuelven de otra manera, de lo contrario. Que es un proceso que ya sabíamos que iba a ser un proceso mixto, que iba a durar, pero bueno, lo que se ve en la práctica es que es muy bajo el avance, es bajísimo, salvo en las jornadas. Pero fuera de la jornada, en el hecho concreto, por lo menos en lo que nosotros visualizamos, más allá de la mejor intencionalidad que se pueda tener, es bajísimo. Y eso nos tiene que decir algo. Y la otra cosa es la falta de organización autónoma de las personas, de los protagonistas. No, sigue en la misma situación que hace 10 años atrás. Y cuando nos juntamos con Andis ahora, sucede lo mismo, sigue sucediendo lo mismo. Desde cuestiones reales de la vida concreta, donde el artículo 12 se hace visible. Y entonces me parece que eso también tiene que ser un eje de trabajo donde la red tiene muchísimo para decir. Y desde cualquier lugar y cualquiera de los participantes de esta red. Eso solo quería decir. Gracias, María Graciela, coincido plenamente. Gigi. Bueno, primero aclararles que me fijé en reacciones, pero no tengo la opción levantar mano, tengo sonreír, tirar cositas, pero no me da. Es un botoncito, y si todavía no tienes la última actualización de participantes, en el menú de participantes debe aparecer la manita. Bueno, no importa. No importa. Un poco en línea también con lo que venía diciendo María Graciela, pero y lo de Agustina, que concuerdo. Lo que pasa que el tema de entrar más fuerte en la universidad y en las carreras de grado también implica, bueno, una cuestión mucho más a largo plazo, tal vez, ¿no? Que me parece que se podrían
como dividir las cuestiones de las incidencias, uno que tenga que ver con la formación. Bueno, mirá, Agustina, justamente, mirá, Ceci, que acá en Santa Fe estaba por salir una tipo ley Micaela en materia de discapacidad. No sé, Ceci, si vos estás al tanto en cómo quedó eso en Santa Fe. Esa puede ser una buena opción. Los problemas que tenemos con las cuestiones de estas capacitaciones y demás es después a quiénes llaman, porque hay muchas cuestiones de forma también, donde la gente dice, yo hablo desde el modelo social, yo hablo del tema de autonomía, pero en definitiva siguen reproduciendo muchas veces el mismo paradigma médico. Entonces también mucho ojo con esto de la ley Micaela, en ver bien cómo se transmite y qué. Pero bueno, respecto a lo del litigio estratégico, un poco yo también me refería a eso cuando digo que en las situaciones que me tocó trabajar al menos, es como que uno queda muy solo, no tiene a dónde referenciar. Es más, en Santa Fe no tenemos tampoco un organismo de derechos humanos que esté atravesado por la temática de salud mental y discapacidad como lo puede ser el CELS, ASIG, otras organizaciones donde hay un tipo de trabajo. Y a veces cuesta mucho encontrar quien desde lo legal empuje estas revisiones de sentencia o detener la sentencia, porque en general pasa eso, de que son procesos que están en curso y uno intenta intervenir para que sea lo menos dañino posible, porque en definitiva es eso, pero bueno, falta lugares además donde poder referenciar a alguien, porque si vos le decís va un abogado y el abogado defensor o el defensor que le toque va a seguir curso a la curatela. Jamás se van a preguntar por qué está haciendo ese proceso de restricción de capacidad y si es necesario continuarlo o con los apoyos informales basta, o bueno, esto que referenciaba, ¿no? Y después comentarles también que sí en Santa Fe, lo que pasa que, bueno, Iña me dice, es verdad, es de lo privado, pero actualmente hay una presidenta del Colegio de Escribanos que asumió muy recientemente, que ella viene trabajando mucho en lo que es autonomía progresiva en niñez, y a mí particularmente me había convocado para trabajar una situación, y ella viene trabajando con el tema de capacidad jurídica, por lo poco que pude escuchar, bastante en línea, y actualmente es la presidenta del Colegio de Escribanos. Que digo, bueno, también puede ser ahí una aliada si se busca cómo, ¿no? Pero bueno, eso quería acotar. Gracias, Gigi. Vale. Bueno, yo primero que nada celebro este encuentro porque creo que, como dijo Gigi, al principio debemos estar todos quienes trabajamos regularmente con este tema, y no es poco. Creo que dentro de las estrategias está sostener un espacio de esta naturaleza y pensar, darnos a nosotros mismos ciertos objetivos estratégicos, ¿no? Se hablaban del tema del litigio estratégico de la universidad, me parece que son líneas que hay que abordar. A mí, la verdad, Celeste, me parece que ese informe yo ya me habías comentado y me parece fundamental que exista, tal cual como lo mencionaban antes, y lo que me parece más auspicioso todavía es que hayan hecho la articulación con la UBA, porque si hay un reducto resistente a este tema es la UBA y lamentablemente reproduce en muchas provincias porque tiene alianzas con muchas universidades. Yo hice un curso hace 2 semanas, 3 de amparos, nada que ver, con chicas que son del equipo de Juan Seda, ¿no? Que es la cátedra que da estos temas. Y tuve toda una discusión tuve toda una discusión con ellas porque hubo un acápite específico respecto de legitimación activa en el amparo vinculado a restricciones de la capacidad jurídica, donde no nos íbamos a entender nunca. Y básicamente los argumentos con los que sostuvieron sus intervenciones, que además son del orden de lo que decía Fran, son los abogados que trabajan en los casos que les llegan a los estudios, en los casos privados, no la defensa pública, ¿no? Porque por ahí estructuralmente a la defensa pública es más fácil llegar. Los argumentos eran, por un lado, la cuestión de la teoría del acto jurídico, que es algo con lo que nosotros rara vez nos metimos y persiste en el Código Civil, ¿no? Toda la teoría del acto, el discernimiento, la voluntad, etc.
que efectivamente sigue siendo una inconsistencia. Y bueno, GRAD lo ha trabajado muchas veces, e intentado contener los avances en ese sentido. Bueno, me parece que por ahí debiéramos pensar bien una respuesta en este punto, porque es con lo que suele responder el sector civilista hoy, ya que no te discute la cuestión de la dignidad y el derecho, pero te discute cómo haces en concreto con el acto jurídico, ¿no? Con la teoría del acto jurídico. Después, laburando en la secretaría, di con un organismo que por ahí, Gravos, lo tenías más presente. Yo la verdad que es la primera vez que lo conozco en todos mis años en el ministerio, que es la Junta Federal de Cortes de Justicia. Sí. Te digo, tal vez es un órgano, bueno, estuvo medianamente dispuesto a laburar con los temas de la campaña del derecho al voto y capacidad jurídica, con lo cual digo, bueno, tal vez es un articulador que nos puede permitir llegar a las 24 jurisdicciones, que es parte de la complejidad que tenemos, al igual que en México, con el sistema federal. ¿Y qué más les iba a decir? Y hay un tema que me preocupa y que lo veo en la organización con la que estoy colaborando, porque es una organización de instituciones y hay mucho hogar, mucho centro de día, etcétera, es que si bien en salud mental tenemos la ley, tenemos una institucionalidad junto, especialmente con el órgano de revisión, que nos permite llegar a muchos efectores y a las personas con padecimiento mental, en materia de discapacidad intelectual hay todo un sector institucionalizado, muy captado por la familia, por otras lógicas, a los cuales no llegamos, entre otras cosas porque el ANDIS no tiene ninguna política para esto, ninguna capacidad técnica para esto. Yo lo que venía pensando y quería ver cómo trabajar con ellos, si estaban dispuestos, era a trabajar con estas instituciones, que son las instituciones del sistema de prestaciones básicas, digo, que eluden casi todo control. Bueno, ahí no sé, las chicas ahí en Santa Fe que por ahí laburan más de territorio, aparecen mucho estas fragmentaciones. Así que eso, bueno, celebro que podamos sentarnos todos a pensar, porque la verdad que creo que las pocas veces que en Argentina surgió algo interesante en discapacidad, surgió porque los 10 gatos locos que laburaban el tema se pusieron de acuerdo y le rompieron las bolas a los organismos que tenían que hacer algo. Así que eso. Gracias, Vale. Súper bien. Y antes del receso, les dejo una pregunta, digamos, pasando a lo propositivo. La verdad que es súper rica las intervenciones de todos y el laburo se exuda, digamos, claramente. ¿En qué lugar se sentirían más cómodos y cómodas en estos temas que fueron surgiendo? No sé, en el litigio estratégico, en la creación de alianzas institucionales, en buscar aliados específicos dentro de digamos, la cuestión de la escribanía o la cuestión de los juristas. Antes del receso, traten de reflexionar sobre cuál es el fuerte que tienen para compartir en red y pasamos a un receso breve de 5 minutitos. Listo. Para que se despejen. Que necesiten. Si pueden prender su video para saber que ya están de vuelta. Por favor. Si pueden, no sé, Valeria, Martina, Gus, de Graciela, Celeste, Gigi. Se volvieron. Como unas 11 citas. Agus, Fran. Solo para saber si ya están acá de vuelta.
Bueno, en función de las intervenciones que fueron realizando, Andrés estuvo dividiendo en los 3 ejes, articulación, temas, nudos conflictivos a solucionar y el plan hacia el futuro, ¿no? Podemos entonces de pronto responder esa pregunta que hiciste, como en qué lugar, desde qué lugar se sienten más cómodos aportar. Y una cosa que quería decir frente a lo que dijo Valeria de sostener este espacio, es que como red, claramente nosotros podemos apoyar en todo lo que se necesite. Digamos, si ustedes dicen, queremos como Grupo Argentina reunirnos cada tanto, nosotros les armamos el link, procesamos la información, como podemos ayudar con eso. Y como facilitar de la manera que ustedes sientan que les permitiría sostener ese espacio. Ese espacio totalmente de ustedes, eso sí, es como... pero claro que podemos apoyar en que eso se sostenga, digamos, en lo logístico por lo menos. Entonces no sé si quieren como pensar en esta respuesta. Que obviamente se vincula con lo que ya vienen haciendo, ¿no? No estamos hablando de estrategias, bueno, por el momento, ¿no? Puede ocurrir en el futuro, pero no de innovar a raíz de esta conversación, pero sí sabemos que por la trayectoria que tienen hay puntos que ya vienen abordando, entonces esa es la idea. Bueno, yo, si quieren, arranco. Lo mío es más la articulación institucional, sin lugar a dudas. Como mucha cancha del laburo en la Secretaría con eso. Pero a la vez toda esta discusión con los civilistas del acto jurídico me apasiona, ¿eh? Me emprendo. Bueno, la compartimos. La cuestión del conocimiento jurídico integral, por ejemplo, lo que decían hoy de matrimonio, es importantísimo poder dar esa discusión. ¿Por qué la dispensa es un derecho todavía? Ya de por sí es una restricción, es una barbaridad. Y así encontrás barbaridades a lo largo de todo el Código Civil. Bueno, poder nosotres, dar esa discusión en los ámbitos. Yo también me uno a la articulación interinstitucional porque es lo que uno trabaja, pero unido a la universidad, como decir, y me parece genial que nos juntemos para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Más que lo que sabemos y lo que hacemos bien, es que dónde fallamos, dónde está la cosa, cuáles son las falencias. Y entonces ahí sí la red puede ser un enorme soporte. Para equilibrar ese balance de poder que comparto, María Graciela, está claro en estos años que es una batalla que venimos perdiendo, pero que vamos a remontar, estoy convencido. Sí, seguro, pero suponete, nos instituimos como amicus y le corren traslado al Estado para que lo rechace. Entonces decís, ¿qué cambió? Peor todavía. Es que hasta que no haya un costo reputacional por abrazar el viejo paradigma, Tal cual. el nuevo, eso va a seguir. Tal cual. Pero sí nuestra fortaleza puede ser una enormísima fortaleza el mirarnos y un analizador muy grande puede ser la red. Total. Agus. No, yo me siento, ¿de dónde podemos contribuir? Respondo un poquito, bueno, por supuesto que adhiero a todo lo que han dicho, y yo más que nada tema de capacitaciones, el tema de la ley, o sea, a mí me parece fundamental, porque vieron que el tema de perspectiva de género va sonando, no sé si va calando, pero suena y va calando también. Entonces, si lográramos algo parecido a esto, entiendo los riesgos que decía Gigi de, bueno, quiénes van a dar, pero, por ejemplo,
en la provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto de ley que me consultaron y estuvimos trabajando con organizaciones y demás. O sea, el proyecto está y estaba bastante restringido a que sea, ¿no?, sobre contenidos, sobre cuestiones. A mí me parece que sería muy importante si pudiéramos lograr eso a nivel nacional. Después los contenidos, y esto lo digo tanto para lo de la universidad como para una cuestión así, elaboración de contenidos en discapacidad y derechos humanos, perspectiva de discapacidad, enfoque de derechos humanos. Entonces es algo que yo más o menos creo que lo tengo, o sea, tengo un proyecto de maestría en derechos humanos. Entonces, quiero decir, como para decir, bueno, esto sería acomodarlo y contribuir, ¿no? Ya sea para una cosa, para incorporar contenidos en la universidad, o como para esto que yo creo que es más importante, porque sería un paso fundamental. Después, estoy pensando, quizás hay gente de aquí que tiene más incidencia, o legisladores que pudieran presentar ese proyecto de ley. O sea, acá pregunto, ¿no? Pensemos. El proyecto AUS existe. Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional por este tema. Bueno, hay que verlo, hay que revisarlo. No, ahí yo lo que preguntaría es, digo, si por ahí es viable que desde este espacio, desde la red, que la red se constituya en un actor político en esas circunstancias, para evitar justamente esto que nos pasa hoy, que es la fragmentación, que es que uno va desde la academia, el otro va desde un organismo, el otro, y no se presenta. Claro, puede ser capítulo Argentina, red artículo 12 y claro, algo así. Algo que permita armar como, viste, un colectivo sólido que ejerza algún nivel de presión política más allá de los lugares específicos donde estamos cada uno de nosotros y que van a ser aliados siempre que podamos gestionar. Genial, me parece, Vale. Y otra cosa que también me parece interesante que podría contribuir es el tema del litigio estratégico. No porque yo sea muy ducha en eso, sino porque, bueno, tenemos la clínica jurídica y a través de la clínica jurídica estamos conformando esta red que les decía hoy, donde está Martín Sigal como coordinador. Entonces a mí me parece, bueno, está Celeste, que bueno, ese sería otro espacio donde se podría también, me ofrezco a colaborar, ¿no? En eso también. Gracias, Agus. Y estoy pensando también en la dificultad que vimos con, ¿te acordás, María Graciela, con PAMI y los criterios de determinación de apoyos, ¿no? Las evaluaciones? Sí. Quizás ahí podemos apuntar a Gigi, yo voy presionando a ver si logramos que también haya alguien que se encargue de las evaluaciones. Estoy pensando algo que le quería decirlo antes y se me pasó. Que hay otro frente complejo que es el Frente Personas Mayores. Y todos los profesionales que laburan más vinculados a ese ámbito, ¿no? Que tienen el mismo artículo que el de la Convención de Discapacidad en la Interamericana, pero igual hacen una lectura distinta y promueven una lectura distinta. Muy distinta, Vale. Sí. Bueno, pero son un frente grande que pero viste que, bueno, nosotras estamos, creo que por lo menos muchas de acá, estamos también incluidas y cada vez más corridas, por lo menos en mi caso. Mencionaba a la gente de Japón preguntando cómo se había hecho en Latinoamérica, y ese congreso que está gestionando Isolina, que quedó en la nada, está muy traccionado por Asia, donde el congreso es de curadores. Sí, pero ahí, justamente, ahí compromete a la Defensoría General de la Nación, justamente, ese discurso. Es impresionante. Por eso lo digo, la que está en PAMI, como subsecretaria en este momento, es Mónica Roqué, que fue una de las que gestionó la Convención Interamericana de Personas Mayores. Sí, digo, no es un ámbito para no tener en cuenta, porque es el otro ámbito respecto del cual recaen muchas de las restricciones, y que está teniendo una lectura distinta y que avala la restricción. De hecho, ustedes saben que en la historia de la Convención Interamericana se cambió el artículo por presión de las organizaciones de discapacidad, no porque a toda esta gente del ámbito de la gerontología le pareciera un problema restringir la capacidad jurídica. No, ellos sustituyen apoyo, cuidado por apoyo, y a partir de ahí, entonces ya tenés... Es todo cuidado paliativo y no ven los apoyos, y eso es muy profundo, pero sin embargo, si tenemos más reposición, diríamos, bueno, algunas ya estamos en la maestría de vejez,
y algo se va a poder hacer, poquitito, algo se va a poder hacer. Si tuviéramos más incidencia y no fuéramos aplastadas por este movimiento, porque llega a lugares institucionales muy poderosos. Gracias, María Graciela. Martín y después Celeste. Pensaba en qué lugar me siento más cómodo. Yo me siento más cómodo en tratar de, en la práctica, ¿no? En cómo llevar a la práctica, esto un poco de lo que decía Francisco de los talleres, cómo llevar a la práctica y hacer efectivo estos derechos, digamos, de lo que estamos hablando. Pensaba recién también en la resolución de Andis, en la que sacó ahora el año pasado, donde dejaba bien claro que no se necesita tener la restricción a la capacidad para iniciar el trámite de las pensiones, y sin embargo uno va a la mesa de entrada de ANSES y se choca con que nadie conoce la resolución, o si la conocen no saben cómo aplicarla, Entonces uno siempre es llevar a la práctica, y ya están las leyes y está la resolución, pero cuando uno va a la mesa de entrada de ANSES choca con que no hay forma de entrar porque no está preparada y no saben cómo. Y eso me parece también un poco pasa con las resoluciones judiciales, que muchas veces hay resoluciones judiciales que a lo mejor reconocen derechos y están en esta línea, pero en la aplicación la gente no entiende o no se comprende las implicancias que tienen, y si no se trabaja en la práctica, en cómo se traduce eso en lo concreto, digamos, en garantizar derechos en lo concreto, en la vida de las personas, en cómo cambia la vida de las personas esa resolución, me parece que como que se fracasa. Y Martín, yo ahí diría que además de llevar a la práctica es documentar lo que hagas para llevar a la práctica. Porque creo que una de las cosas que falta mucho en toda la región es documentar lo que sí se está empujando para hacer, para que eso se pueda como que tenga mayor alcance. Entonces, a la vez de llevar a la práctica es cómo se documenta lo que haces para que llevar a la práctica esto. Y por otro lado pensaba esto que decía Graciela, y cómo cómo hacen la práctica para apoyar a las personas con discapacidad la participación. Pero me parece que uno de las barreras que uno puede advertir, por qué no se crece más en esta perspectiva de derecho, o no se instala esta perspectiva de derecho como se instalan otras, como ser la cuestión de género. Yo pienso muchas veces, reflexiones, porque no están las personas víctimas, por decirlo de alguna manera, al frente de esta batalla, digamos. Entonces, si nosotros no, y somos otros que levantamos la palabra en nombre de, pero no son las personas con discapacidad, o las personas las personas usuarias de salud mental que le brindamos los apoyos para que ellos puedan defender sus derechos. Y me parece que ahí también está un poco la imposibilidad de crecer, digamos, en mayores grados de respeto, digamos, a lo que plantea la Convención. No sé, eso como una visión. Yo veo que la perspectiva de género son todos los derechos de la mujer, son las mujeres quienes apoyados, más vale por otros colectivos, pero quienes llevan adelante esa batalla. Las personas con discapacidad no le hemos brindado lo suficiente apoyo para que puedan ellos ejercer o plantear bandera en esta lucha, digamos. No sé si soy claro lo que quiero decir. Sí. Gracias, Martín. Celeste. Sí, gracias, Eña. Sí, nosotros en particular también podemos ayudar en todo lo que es formación, en lo que es litigio estratégico también, en lo que es investigación, incluso también en la línea más de sensibilización creo que podríamos como
como impulsar algún tipo de campaña, digo, puede ser a partir de este informe, para la difusión del informe o no, pero digamos levantando, y en línea con lo que decía Martín recién, levantando las voces de las propias personas con discapacidad, porque creo que no se dimensiona, me parece, en esto de que se sigue viendo como una medida protectoria, no se dimensiona lo que es tener, digamos, vivir según los deseos de otra persona. O sea, creo que todavía no, incluso esto, las familias que a veces para proteger y toda esta cuestión, y los jueces y juezas también, es una mirada muy paternalista y demás. Entonces, creo que quizás hay algo interesante ahí en hacer campañas para levantar las voces de las personas con discapacidad, y en línea con lo que decía Martín, también todo lo que tiene que ver con empoderamiento. O sea, ahí deberíamos poder llegar a las propias personas con discapacidad, tomando ya todos los activistas con discapacidad que hay, que digamos que ese movimiento pueda llegar un poco más a otras personas. Por supuesto que a veces en situaciones de institucionalización y demás es más complejo, pero digamos, hay muchos activistas con discapacidad como súper activos y demás, y creo que es como cuestión de que eso se multiplique en algún sentido. Para lo de formación, que a mí me parece una de las líneas como más importantes, aunque también aquella en la cual los impactos se ven de modo más lento, ¿no? Porque no es que de repente vamos a tener a todos formados, quizás una campaña o un caso de litigio estratégico es como un poco más inmediato, pero me parece que para la formación quizás lo que podemos trabajar con la red y los colegas de Argentina es tratar de hacer un mapeo de actores y ver, con esta perspectiva intersectorial que veníamos hablando, en cada sector, digamos, quién es como el aliado estratégico. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el organismo que por excelencia, o sea, está formando a los jueces y juezas, por ejemplo? Lo mismo con las universidades, esto que decía Agus de la red de clínicas. Bueno, la red de clínicas, digo, bueno, vamos a llegar a todas las universidades, o sea, si mandamos un mail a todas las universidades del país, por esto quizás nos respondan 3. Entonces, como tratar de llegar a esos, no sé, por ejemplo, en la agenda de educación inclusiva nosotros lo vemos bastante, que bueno, no vamos a llegar ni a todas las escuelas, ni a todas las universidades que forman docentes, ni nada, pero es ir a los institutos de formación docente, ir a esos actores que son estratégicos. Y en eso lo que mencionaba María y Valeria de la articulación me parece que es como central. Y lo último, en este mapeo de actores quizás pueden surgir potenciales reuniones con algunos actores para identificar cuáles son las dificultades concretas, porque cuando hacía entrevistas para esta investigación que les comenté, lo que me pasaba era que yo sentía que todos desde el discurso estábamos todos de acuerdo, digamos, o sea, digo, hablando con jueces, juezas, defensores y defensores, bueno, no, jueces y juezas me han dicho algunas cuestiones polémicas, pero digo, en general como que todos están, no, sí, ahora los apoyos, qué sé yo, y esto, pero después entre eso y la práctica hay una brecha enorme. Entonces hay algo ahí que está pasando, que es que quizás en concreto, y en línea con esto que decía Francisco también, hay algo ahí en concreto que no funciona. O sea, quizás lo saben desde el paradigma, pero después no saben cómo implementarlo, o no sé, pero por alguna razón la cosa no cambia. Entonces quizás también iniciar esa ronda de reuniones para decir, bueno, a ver, digamos, ¿cuáles son los problemas concretos que vos ves en la práctica, que se vincula también con lo que decía Francisco de formación, digo, como más sobre casos? Pero tratar de tener un diagnóstico más claro de por qué está esa brecha. No sé si soy clara, perdón, que me extendí un poco. Sí. No, está claro, Cele. Una consulta puntual sobre patrocinio. No sé, por ejemplo, desde la universidad donde estoy, tomamos un caso por lo menos de capacidad jurídica a nivel estratégico. ¿Qué otros actores estarían disponibles dentro de este espacio para tomar casos de capacidad jurídica según sus competencias territoriales, obvio, ¿no? Sí, ahí creo que es una pregunta que nos lleva a otro problema, que es la cuestión del asesoramiento y el patrocinio gratuito, ¿no? Eso es como, digamos, la calidad y la cantidad de esos servicios, que son como muy, muy deficientes. Yo creo que clínicas, me parece que habría que ver, o sea, clínicas creo que hay un par que pueden trabajar bien. En un momento nosotros también queríamos hacer una capacitación con centros de acceso a la justicia, pasa que ellos no patrocinan, en un momento querían hacer una articulación ahí con colegios de abogados,
pero no sé bien si eso avanzó o no, puedo averiguar. Pero nada, los servicios de patrocinio que nosotros más usamos cuando hay que derivar algún caso porque excede nuestras agendas o algo así, en general, dependiendo del caso, son defensorías del pueblo, dependiendo de dónde sea, en qué provincia esté, clínicas, en algún caso CAS quizás, pero bueno, con muchas limitaciones, y en general son actores que no siempre están tan formados, por eso a veces siempre derivamos a los mismos lugares que decimos, bueno, acá seguro va a haber una respuesta adecuada, pero me parece que es parte de ese mapeo, Inia. Yo no sé si te puedo decir ahora, o sea, para mí, claro, la Universidad de La Plata, por ejemplo, con José, si es un caso en Provincia de Buenos Aires, es una garantía absoluta. El otro día también nos llegó un caso de Mar del Plata y ahí sabíamos que estaba, no sé si le llegó a Gus y Fran, pero bueno, sabíamos que ustedes ahí iban a tener una buena perspectiva, pero en otros lugares del país por ahí conocemos menos, entonces no sabemos bien cómo llegar, o sea, cómo en algunos casos a dónde derivar. Nosotros también enfrentamos esa dificultad. Gracias. Acá en Entre Ríos, el Ministerio Público de la Defensa hace un par de años creó una unidad específica de abogados y abogadas para el patrocinio gratuito de personas sin recursos en los procesos de restricción a la capacidad y en internaciones involuntarias. Eso está creado y bueno, y funciona bien, y nosotros como órgano de revisión articulamos con ellos y son los que han... Martín, ¿me puedes repetir el nombre de quiénes son? Unidad de letrados en proceso de salud mental, se llama así, que intervienen son los abogados y abogadas que intervienen en el patrocinio de las personas que están atravesadas por los procesos de restricción a la capacidad, independientemente del defensor público que también interviene, del 103 del Código Civil, y también intervienen como abogados del artículo 22 de la Ley de Salud Mental. Voy a hacer una moción de tiempo porque solo nos quedan 10 minutos. Entonces veo que María Cecilia está acá, pero solo quería decir que importante que antes de cerrar hablemos de pasos concretos que vamos a tomar después de esta reunión, si es para sostener el espacio y para continuar estas discusiones que la verdad hay mucha tela de donde cortar. Entonces, creo que está María Cecilia y también María Cecilia, Ceci, Gigi y Martín. Bueno, yo si quieren arranco, es cortito. Me quedé pensando, bueno, en esto también de la dificultad de tener patrocinio gratuito. Acá con Gigi lo hablamos un montón de veces, con muchas ganas de por ahí encarar algún caso y no tener a dónde referenciarnos. Las defensorías, yo trabajo y sé cómo funcionan y no, es muy difícil poder contar con el aval de un defensor que pueda ver esta perspectiva, ciertamente desde este lado, y bueno, y sacar el modelo de paternalista que está en muchos de los defensores. Y también en esto que decían de la brecha entre, bueno, del paradigma que parece entenderse y después lo que sale en una resolución, también hay otra brecha. Acá en Santa Fe por ahí hay resoluciones que al leerla parecieran que van con la convención, pero después la familia no tiene ni idea de lo que eso significa. Entonces, muchas veces nos encontramos, yo lo veo, de que está la resolución con los apoyos y sigue actuando totalmente como un curador. Entonces también pensaba en esto que decía, creo que fue Martín, y que a mí siempre yo tengo discapacidad, entonces también me quedo siempre pensando en esto de la poca actividad, de lo poco que llega a esto realmente a las personas con discapacidad y más allá quienes pueden llegar a sufrir una curatela. Entonces, también pensando un poco desde qué participación o en qué parte podríamos estar, yo creo que se puede pensar desde Movida, que es la organización a la que pertenezco,
pensar algún trabajo de articulación, no sé si con instituciones, que es medio difícil, pero bueno, ir buscando algún lugar donde se pueda ir, no sé, como metiendo de a poco el tema en las propias personas con discapacidad. Me parece que es como una pata que siempre queda relegada. Entiendo las dificultades porque son personas que nunca se les da la participación, entonces es muy difícil, y después también por ahí a lo mejor, no sé, que se les haga todo una ilusión de algo y después van a ANSES a querer cobrar, hacer su trámite y le dicen que no, pero bueno, ir pensando algo en ese sentido. Y yo creo que ese es un reto para toda la red también, María Cecilia. Gracias. Perdón, Ceci, y la importancia dale, de dale. ahí, perdón, pero porque me olvidaba, y que a lo mejor con esto de los recursos que se pueden generar desde la red, de que a lo mejor armar alguna cuestión de capacitaciones a las que podamos recurrir, por esto también que decía Gigi, de que se nos hace muy difícil a la hora de pensar después en capacitaciones, por ejemplo, que se pueden dar acá más a nivel, digamos, de la universidad o del colegio de abogados, de qué referentes que puedan transmitir en un modo claro toda la cuestión de capacidad. Y creo que acá hay un montón que lo pueden transmitir, entonces a lo mejor se puede armar como alguna cuestión de capacitaciones ya armada, que quede fija. Claro, esa es una de las cosas que tenemos claramente identificadas que podemos hacer desde la red, porque a veces a lo internacional se le pone más atención. Sí. Entonces, eso también ayuda. Gracias. Ceci Guillén, brevemente. Ya, muchas gracias. Bueno, ahora me surge de esto que están ustedes comentando desde que lo mencionó María Graciela, y creo que este ha sido recurrente, también Celeste lo mencionó. Ceci, se te está viendo Es el un tema poco mal. de las personas, pues direcciones de esto, modificaciones, estos avances. Creo que, y si aquí me lo permite Andrea, tal vez nos gustaría presentarles de una manera más a detalle cuál es el proyecto de la red Esfera, porque, pues, sí, a ver, esto me gustaría que fuera como una... Ceci, se te está oyendo bastante mal y estoy entendiendo que... En este ¿Ceci? mismo espacio. ¿Ceci, me escuchas? Ceci. Okay. Sí. Diga. Mira, te iba a decir una ¿Ahí cosita. escuchan? Ceci, te Sí, estoy sí. escuchando que habría un interés en presentar lo que hace la red Esfera, y entonces yo voy a poner eso aquí en tu nombre, y si puedes dejar muy brevemente, no entrar ahorita en lo que está haciendo la red Esfera, si solamente como lo que se podría No hacer. quería entrar en la red Esfera. Quería entrar a una cuestión que a veces me parece que falta, justo en esta desarticulación de actores, parece que hay que hacer cosas con las personas con discapacidad, y yo escucho muy atentamente todo lo que dicen de artículo 7, pero yo aquí apuntaría desde la red Esfera, lo que nos interesaría también es hablar de la observación número 7, porque todas esas actividades me parece que muchos las tienen resueltas con verdaderamente tocar base con las personas beneficiarias o con nosotros como reconociéndonos como actores, y eso me parece central, ¿no? Que esto no sea ir a buscar la legitimidad ya una vez que se tiene diseñado sin tocar base, porque nos ha pasado que ya está hecho el proyecto, ya está tocando base con el senador, pero están diciendo, perdón que no prohibí la esterilización, eso luego lo vemos, y eso desarticula a las personas activistas, y justo lo que mencionaba ahorita Cecilia, de Argentina, que es muy, bueno, aparte de que se articula, creo que no hay necesidad de tener como estas diferencias cuando previamente ya está escuchado qué es lo que queremos y para dónde vamos. Esto me parece que es muy importante, como por el plan, por lo que dice la observación general número 7, por los contenidos, y porque también en la capacitación deberíamos estar pensando qué necesidades están allí subyacentes. Nos tocó con el caso Huachalá, que había un peritaje sobre discapacidad psicosocial, que bueno, esto es otro tema. Te voy a interrumpir, pero es que Gigi y Martín quieren hablar y Sí, tenemos 3 minutos. Perdón del tiempo, pero sí, me parece que es muy interesante que a veces creerse como el experto de temas, creo que ustedes tienen la ventaja de que sí tocan base, y eso sería muy importante sistematizarlo a través de todas las acciones de artículo 7, pero eso es también pensarlas desde la observación 7,
perdón, no solo al artículo 12, me estoy revolviendo, Vale, porque creo que gracias, ahí está Ceci. la Perdóname, esencia, te ¿no? voy a interrumpir ya, pero quiero Claro, darle claro, la claro, palabra a claro, Gigi y a claro. Martín. Disculpa. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve y un poco en línea de lo que venía diciendo Ceci, la Ceci Guillén, y lo que decía Ceci Rull. Me parece que lo que vos decís, Ceci, es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ciertas regiones, como acá, no tenemos activistas que estén tan empapados del tema del artículo 12 o de lo que esto implica, ¿no? Entonces, primero me parece que es importante esto que decía Ceci Rull, de poder llegar a más personas con discapacidad. Que además hay una separación a veces muy fuerte, a veces no, casi siempre. Ah, bueno, pero yo de la cabeza estoy bien, ah, bueno, pero yo del cuerpo estoy bien, esta separación entre las discapacidades. Entonces, cuando me contacto con referentes de tema de pensiones, me dicen, pero esa resolución a la que nombraba Martín Cabrera, esa resolución es para las personas con discapacidad motriz, no para las que tienen algo mental. Pero si las curatelas son, bueno, pero digo, esto es algo a tener en cuenta. En relación, yo sí puedo quedarme, quiero ser breve, y con una propuesta concreta. Cuando Ceci dice de llegar a más personas con discapacidad, a lo mejor esto ya está hecho y nosotras no lo tenemos. Recuerdo cuando desde Movida Ceci quisimos publicar algo en relación a curatela, ¿te acordás? De cómo hacerlo en lenguaje accesible. Yo me contacté, había perdido contacto con Agustina, la contacté por Facebook y bueno, no sé si no le llegó el mensaje y no sé si existe algo, porque es algo muy difícil a veces de entender el tema de capacidad jurídica para las propias personas que están afectadas, digamos, a veces por esta... algunas personas lo pueden entender fácil, otras es más difícil de poder entender. La mayoría no sabe que está sometida a un proceso judicial, no sabe qué implicancias tiene esto y ni siquiera la familia lo sabe. Me ha pasado que con intervenciones recontrasencillas de decirle a la familia, vos sabés lo que es la curatela y que tampoco podemos tener el control de la sentencia del juez, la familia recula también en esto y no inicia eso. Entonces, por una parte llegar, no solo... Sí, perdona. Entonces, anoto allí que uno de los temas sería pensar como materiales referentes que, Y es que que no hagan la existen, no información. sé si existen. Hay algunas cosas y también de otros países, pero entonces También Gigi, no puede... sé si tú quieres decir desde dónde quieres contribuir y que acotemos Ah. a esto para que los temas los podamos dejar en la siguiente. Bueno, creo que en esto, ¿no? Primero, bueno, en el armado de la red y en poder generar activistas de las propias personas con discapacidad en este aspecto, ¿no? De poder generar lectura en materia. Pero tenía anotado un par de cosas, pero bueno, veo que está rápido. Pues si quieres escríbelas en el chat y yo me aseguro de que queden en material para, pues porque también comparar, para poder tenerlas en mente que vamos a profundizar sobre estas cosas. Bueno, me parece que la cuestión de la red que vos decís da una fortaleza importante en este sentido. También, bueno, me parece que si podemos llevar adelante algo con el procurador en Santa Fe, estaría bueno que quienes capaciten sean, bueno, los que entendemos verdaderamente desde dónde hablamos y no una cuestión de forma. Y solamente acotar que los CAG, que nombró ahí Vale, que también la chica del CAG, la referente Santa Fe, dijo que si bien ellos no patrocinan, cuando hay afectados de derechos colectivos, ellos pueden, entendí, tener algún tipo de, no sé si de patrocinio, pero digamos que digo, capaz que también puede ser ahí una punta. Listo, gracias, Gigi. Martín. Bueno, sí, yo en realidad, bueno, me parece fabuloso que haya salido como tema central, digamos, la participación, el empoderamiento de las propias personas con discapacidad, sobre todo pensando en algo que por ahí Gigi también decía, digamos, de la diferencia que hay en los roles o los espacios que ocupan personas con discapacidad motriz, sensorial y demás, con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, pero sobre todo intelectual, marcando que las organizaciones que generalmente nuclean a personas con discapacidad intelectual son de familiares o profesionales. Y nosotros veníamos también, incluso el año pasado, trabajando
empezando a trabajar en un proyecto con Ready y otras organizaciones pensando justamente en este tema, cómo empezar a buscar, a generar, digamos, procesos de mayor empoderamiento, protagonismo y participación, liderazgo de personas con discapacidad intelectual en distintas regiones. Me parece que eso es central. ¿Y eso es en lo para... que tú trabajarías? Esa es una idea, sí, podría empeñar ahí, digamos, y en esa articulación, digamos, entre el campo más, si se quiere, jurídico, académico, ¿no? Y la idea de llevar o buscar en terreno, digamos, los insumos para poder llevar adelante procesos de incidencia más en el campo del derecho, digamos. No traducir, hacer el proceso inverso, no traducir, digamos, de lo jurídico a lo social, sino al revés, desde las propias personas con discapacidad, lo que están planteando y demás, llevarlo a eso como demanda de incidencia a lo académico. Me parece que ese es un desafío importante que debemos encarar y donde a mí me parece interesante poder participar. Y bueno, nosotros en ese sentido, por ejemplo, venimos tratando de hacer un esfuerzo, una práctica sistemática de lenguaje simplificado, lenguaje accesible, lenguaje sencillo, que no es fácil hacerlo, digamos, pero tratando de que nuestras intervenciones públicas estén mediadas por un lenguaje sencillo, ¿no? No haya una traducción posterior para personas con discapacidad intelectual, sino que estén elaboradas, construidas, digamos, desde una perspectiva accesible para personas con discapacidad intelectual. Me parece que ese es un esfuerzo también interesante que hace a la forma de a una estrategia, digamos, de incidencia en el cómo se hace, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Martín. Entonces, para cerrar, me gustaría que por lo menos acordemos algunos pasos concretos a seguir. Digamos, hay que hacer la pregunta explícitamente si ustedes quisieran que este espacio se sostuviera como capítulo Argentina y cada cuánto no sé, Iña, y tú si quieres también decir algo específico como sobre cómo sostener este espacio y estas conversaciones, porque de aquí ya con todo lo nombrado pues uno puede profundizar todo lo que quiera. Sí, quizá con todas las propuestas que circularon podemos hacer un borrador, digamos, de un plan de acción, ¿no? Concretamente de cuáles serían las líneas a priorizar en la aplicación del paradigma de capacidad jurídica en Argentina y qué responsabilidades se pueden tomar dentro de cada agrupación o persona. Y como dice André, en relación con el apoyo que podemos brindar desde la red, bueno, ver si este espacio les puede resultar provechoso o un articulador, digamos, de estos proyectos. ¿Cuánto les parece? Bueno, no sé, dudo mucho siempre ponerle una reunión más a la gente, pero como que ustedes también como que escojan cómo quieren que este espacio funcione y por lo menos que tomemos una decisión de qué sigue a partir de aquí para que esto no se quede en el aire. Y aquí yo vamos a procesar la información y devolverles los materiales, identificando también los roles, pero para echarlo a andar, pues habría que por lo menos acordar otro encuentro de priorización. Y tal vez podemos acordar de una vez la fecha.
Por ahí, como para tener un punto de partida, ustedes que son quienes coordinan, pueden decir más o menos cuánto les parecería a ustedes que sería, digamos, en función de todo el trabajo que vienen haciendo, y partimos de ahí podemos decir quizás, bueno, un poquito menos, un poquito más, tal vez. Digo, ustedes son los que conocen más las necesidades, digamos, todo el tiempo que lleva a preparar las reuniones también, o sea, eso no es menor. Están súper preparadas, súper ordenadas, entonces, y además ustedes van a tener también la agenda de los otros países. Entonces, quizás ustedes pueden evaluar, hacer una propuesta y, bueno, en función de eso después vemos la disponibilidad. De aquí al 1 de julio vamos a tener reuniones cada semana con los países. O sea, las siguientes 8 semanas vamos a estar en reuniones como esta. Pero cada país va a operar distinto. Sí, hay países donde son 2 personas y se hablan todos los días. Entonces, pues no va a haber ninguna necesidad de generar un espacio y otros países en donde son 50 personas. Entonces, hay que pensar, digamos, otros países, por ejemplo, en Colombia ya tenemos un espacio articulado que ya existe, entonces la red no necesita crearlo ni apoyar en eso. Entonces, realmente es un poco como ustedes viendo el ritmo que tienen y el trabajo que tienen, como decir, bueno, sí, nos estaría bueno reunirnos cada 3 semanas, cada mes, y nosotros les organizamos pues, lo que ustedes quieran, porque con cada país cambia un poco, entonces... 3 semanas, que parece un poco menos que un mes, y no tan cercano como 15. ¿Les parece? Entonces, en 3 semanas sería la semana del 3 de junio. No sé si les parece bien. Podría ser tenemos reunión a esta misma hora con Colombia, pero podríamos reunirnos en la tarde, un poquito más tarde, si les parece bien. Como a las, no sé, 14 hora Argentina. ¿Les parece bien? Sí. ¿De qué día habla? ¿Del 3 de junio? Jueves 3 de junio. Yo justo me tengo que hacer unos estudios médicos, no puedo. Sí, ¿no? Y si pensamos una vez por mes, tal vez estoy pensando, no sé si les pasa, pero a mí la semana me están pasando, o sea, no sé si tiene que ver con el encierro o con qué sucede, pero yo siento que 3 semanas es mañana. No sé, quizás una vez por mes para sistematizarlo incluso es más fácil, sí. Pero no sé. ¿Sí? Sí, yo coincido. Sí, es como también. Que me da menos vértigo. Sí, yo también. En un mes puede ser, estoy mirando el calendario, nosotros tenemos la reunión con Costa Rica el 10, pero podría ser el 8 o el 7. ¿El 7? ¿El 7 podría? 7, 8, creo que María se prefiere el 8 o 9, 7, 8, 9. ¿Alguien no puede el 7? No, para mí ideal 7 incluso. ¿A esta misma depende del horario. ¿O prefieren más tarde, más temprano? Yo... Mi 11. A esta hora está bien, el lunes 7 sería. Sí, ¿Listo? lunes. Ok, sí. Entonces, reunión, capítulo. Listo. A esta hora, entonces, a las 11. Sí. Va, la hora que empezamos. Listo. Entonces, nosotros les enviamos toda la información y obviamente en el curso de una semana, a partir de hoy, les enviamos pues todo el registro de la reunión. Juliana Cabezas también estaba inscrita acá, pero no llegó, entonces igual vamos a subtitular el video para que ella tenga acceso a él. Y de hecho creo que vamos a tener que subtitular todos los videos porque van a estar disponibles a todo el mundo. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Si pueden escribir en el chat una cosa que se llevan de esta reunión. Qué bien se lee. Compañía, sí. Sensación de apoyo, dice.
Ganas. Bien. Qué bueno. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Y perdón que abusamos un poquito del tiempo. No, Pero al contrario, un agradecimiento re especial a ustedes, André e Inia, que nada, cuando hacían la pregunta de articulación, de cómo podemos estar más articuladas, yo decía esto, con esto mismo que están haciendo. bueno, Así que gracias a ustedes. un besito, muchas gracias y abrazos a todos. Muchas Gracias. gracias. Abrazo. Beso grande. Chao, chao, chao. Chao. Vengo